Abra su Biblia, libro de los Hechos. Comenzamos el capítulo 8 del libro de los Hechos. Por favor, póngase de pie, vamos a orar. Gracias, mi hermano, porque no se nos ha corrido, ¿verdad? Gracias por estar en la casa del Señor. Este es el culto de los valientes, hermano. Mire, después del almuerzo da sueño y dan ganas de acostarse, pero gracias a Dios usted duerme temprano y se viene para el culto. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, Padre, y te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Enséñanos esta tarde, Señor, sea propicio en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Mire, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de aprender cosas. Y, hermano, lo que necesitamos es un poquito de dedicación. Por ejemplo, hermano, la Biblia no es un libro que es profundo, que nadie lo entiende. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Si la Biblia está para que la entienda un niño. Y si la entienden los niños, imagínense cómo no la vamos a entender nosotros que somos adultos. Entonces la Biblia, hermano, es para que nosotros aprendamos. El libro de los Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento que nos narra la historia de la iglesia, cómo comenzó, sus orígenes, los mandamientos que dio el Señor a sus discípulos para mandarlos al campo de batalla, ¿verdad? A ganar almas. Lo que pasa es que muchos de nosotros no le ponemos atención o no nos interesa, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que es para todos. Si usted lee conmigo el capítulo 1, no pierde el capítulo 8, ¿verdad? Fíjese que llevamos una secuencia de cómo la iglesia comenzó. Ok, Hechos capítulo 1. En el versículo 8 les dice el Señor, mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir que los apóstoles no hicieron caso al Señor, no hicieron caso, sino que se quedaron en Jerusalén bien cómodos. Sí, iban a predicar, hubieran conversiones. Pedro y los demás apóstoles iban para el pórtico de Salomón, iban al templo, entraban por la puerta la hermosa, predicaban y hacían grandes mensajes, ok. Pero el mandato no era solo quedarse en Jerusalén. El mandato dice Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, primero pues miramos en los capítulos 2 en adelante la venida del Espíritu Santo, en el 1 la sucesión de Judas, quién tomó el lugar de Judas. El capítulo 2 se ve la venida del Espíritu Santo. El capítulo 3 son los milagros que inician con la iglesia. El 4, hermano, es la persecución, los ataques que la iglesia comenzó a recibir. El capítulo 5 es la traición que se dio dentro del templo, dentro de la iglesia. Siempre en la iglesia vemos hermanos traidores, que hacemos las cosas, hermano, para que la iglesia caiga. Y el capítulo 6 nos narra, hermano, la necesidad de servidores. Pero hasta ahí nomás la iglesia estaba organizada de una manera que solo Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tirarles una bomba. Y usó nada menos ni nada más que al gran siervo del Señor, Saulo de Tarso, ¿verdad? Un hombre malvado hasta esa fecha. Un hombre fanático, devoto de su religión, pero perverso. Sin embargo, hermano, el pollo expiatorio, ¿verdad? O el chivo expiatorio que utilizó Dios para poder alertar o esparcir a la iglesia fue Esteban. Hermano, un hombre de Dios. Mire, hermano, a veces uno se pregunta que por qué le vienen cosas malas a uno. Si usted viene al culto, usted lee la Biblia, usted le ora al Señor, usted da sus diezmos y ofrendas y de repente, gran problema. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó, Señor? No, si Dios le pone pruebas a las personas que están fieles también. No vaya a creer que solamente a los que andan en pecado, a los que... No, hermano, si es parejo, cuando Dios quiere probarnos, nos va a poner a prueba. Y muchas veces esas pruebas nos hacen sentir mal.
Y ya no se diga Esteban, que usted puede, lo pudimos leído del capítulo 6, capítulo 7, la muerte de Esteban. Imagínese usted al final del capítulo 7, váyase conmigo a Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Mire lo que dice. Y mientras apedraban a Esteban, yo lo dije al revés, ¿verdad? Apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire, ¿cuántos de los que estamos acá, que hemos pasado algún problema, le hemos dicho esto al Señor? Señor, gracias por este problema. No, hombre, Señor, es que mira, me siento feliz por esta quebrada de pata que tengo ahorita. Es que yo me siento con gozo por esta enfermedad que me han detectado. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Ninguno. Lo más probable es que murmuremos. Lo más probable es que nos pongamos en ese plan, hermano, de fatalista, ¿verdad? Que solo a mí, y yo no sé por qué, y que no sé cuándo, y que Dios como que no supiera, que yo necesito tal cosa, y que... ¡Qué barbaridad! Ahora, les voy a explicar por qué Esteban pudo decir: Señor, recibe mi espíritu. Váyase conmigo ahí al capítulo 7 siempre, del libro de los Hechos, y vamos a leer el versículo 54. Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban, mírenme acá, Esteban, lleno del poder de Dios, lleno del poder de Dios, hablaba palabras que no se las podían refutar los religiosos de aquel entonces. Y qué difícil y qué duro es que a uno, hermano, le estén diciendo la verdad en su propia cara y uno no puede ni decir ni cuillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede hacer uno? Dos cosas: o agacha la cabeza y le dice, mire, tiene razón, o agarra trompadas al que le está diciendo las verdades, ¿verdad? Y que no sea vos, no te importa, que yo mejor te voy a dar. Eso querían hacer con Esteban. Crujían los dientes de la cólera que tenían de que Esteban le estaba diciendo las verdades sin ningún, ¿cómo se llama? Sin echarle cremita, ¿verdad? Sin echarle vaselina, de un solo les la estaba dando. Y crujían los dientes. Dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio Esteban, hermano? ¿Qué vio? ¿Qué dice su Biblia que vio? Mire qué tremendo. Vio que estaba a la diestra de Dios. Mire, hermano, le aseguro que muchos de nosotros lográramos ver esa imagen que vio a Esteban, nos vamos a querer ir con el Señor, hombre. Ese es el problema por lo cual muchos de nosotros, en vez de glorificar a Dios, murmuramos cuando nos viene la prueba. Y lo que Esteban estaba pasando, no voy a creer que eran chocolates los que le estaban dando. Mírelo, léalo conmigo otra vez el versículo 59. Y apedreaban a Esteban. Por aquí, en esta parte de la cabeza, tengo mi alcancía, fíjate, que un bicho, hermano, me zampó una pedrada, fíjate. Pero tamaño tetuntazo que me pegó, hermano, mire, yo sentí que se me quedó todo oscuro y ploncón caí al suelo. Así la piedrita. Y no voy a creer que a Esteban le tiraban piedritas así. No, hermano. Tetuntes. Con ira, con furia. Y Esteban, pero ya había visto la gloria de Dios. Y él dijo, mejor me voy con el Señor porque aquí está feo esto, otra pedrada no la aguanto. Y se fue. Claro, la Biblia dice que en versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Del capítulo 8 en adelante, comienza la segunda etapa, que debió haber comenzado antes que llegaran las pedradas. Espiritualicemos esto. Démosle un significado ahora a nuestra vida práctica. ¿Por qué esperar a que nos venga la prueba, pues, para hacerle caso a Dios? Eso lleguemos.
¿Por qué esperar que nos lleguen las pedradas para poder obedecerle a Dios? ¿No cree que es mejor a la buena, hermano? Yo recuerdo, hermano, que mi madrecita linda era bien, pero bien amorosa conmigo. Agarraba un lazo de mezcal, creo que eran, así tamaños lazos, lo metía en agua, hermano, y me pegaba 3 de esos. ¡Ah! Hermano, si al primero yo sentía que hasta el pantalón se me caía. Y sentía que me moría, hermano. ¿Por qué esperar a que lo cachimbeen a uno, pues? ¿Por qué no mejor hacer caso a la buena, hombre? Si Dios le estaba diciendo a los discípulos, miren, vayan a predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y se van hasta lo último de la tierra, pero vayan. Y la Mara bien confiada se quedó ahí en Jerusalén, comiendo rico, predicando, sin salir muy lejos, porque la comodidad está primero. Y muere Esteban, y miren que el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de ¿dónde, hermano? ¿Cuál había sido la orden de Dios, hermano? ¿A dónde tenían que ir los discípulos? A Judea y Samaria. ¿Y a dónde los esparcieron, hermano, con esa persecución? Según el versículo 2. Dice el capítulo 8, versículo 2. Bueno, en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, en el versículo 1, salvo los apóstoles. Lo mandaron rapidito, hermano. Pero mire qué efectividad la del Señor Jesús. Mire el versículo 2 lo que dice, versículo 2 dice, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Bah. Cualquiera puede decir, qué terrible, ¿verdad? Se terminó la iglesia, ya se acabó todo. No, hermano. Mire, que le quede claro, hermano. Ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna persona le va a quitar el gozo de ser creyente a usted. Nadie. Por muy amarga que sea la dificultad, nadie le va a quitar el gozo de ser creyente. Estos andaban siendo perseguidos, pero mire, hermano, qué tremendo. El versículo 4 dice, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese era el propósito. Ese es el propósito de nuestra vida, hermano, que anunciemos el evangelio. Que le digamos a las personas. Porque es bonito, hermano, solo venir al culto y cantar alabaré. Pero es más bonito cuando las personas se arrepienten y dicen, mire, yo quiero aceptar a Cristo. Vaya, hombre, hábleles de Cristo, dígales lo que Dios ha hecho en su vida. Comenzó la segunda etapa. La primera se cumplió en Jerusalén, se levantó la iglesia, se fundó la iglesia, pero ahora tenían que salir Samaria y Judea. Judea, hermano, si usted puede ver, para que ubicarlo en el contexto, digámosle que Jerusalén es Tierra Blanca, vaya. Tierra Blanca es Jerusalén. Judea está para abajo o para allá, para las Salinas, y Samaria está para arriba, como buscando para allá, ¿cómo se llama? El Jícaro, para arriba. Uno es el sur y otro es el norte. Claro, Judea es un territorio más pequeño, pero de ahí para allá comienza África, los países etíopes, Egipto, toda la Confederación Árabe. Todo eso, hermano, tenían que ir a predicar. Y el norte, hermano, salir Samaria y Siria, llegar a Antioquía, como lo va a hacer el apóstol Pablo. Pero lo primero que hizo Dios para que la iglesia se expandiera, un problema. ¿Qué hace Dios para que nosotros cambiemos? Un problema. Como usted le quiere llamar. Y dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire, este Felipe era otro diácono. Esteban era un diácono, pero murió a pedradas. Hombres de fuego, hermano, hombres de Dios. De los otros no se menciona, pero de Felipe y de Esteban estaban en la jugada. Y Felipe, hermano, comenzó a predicar. Mire qué bonito, dice el versículo 6.
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El poder de Dios está sobre nosotros, hermano. Lo que pasa es que nosotros no lo usamos. Lo dejamos a un ladito. Nos gusta andar en la iglesia, nos gusta estar en el evangelio, pero no usamos del poder de Dios. Y el Señor nos ha dado promesas de que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir, hermano. Palabra de Dios. No lo dice el pastor, es palabra de Dios. Y este Felipe, hermano, dice que les predicaba a la gente y la gente escuchaba atentamente. El evangelio era nuevito, hermano, nadie había predicado de esa manera. Y cuando escuchaban a Felipe, hermano, y miraban las maravillas, los milagros, la gente decía, wow, está el poder de Dios. Se impresionaban, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire, hermano, qué tremendo, lo que nos falta a nosotros, hermano. ¿Quiere que le comente algo de este pasaje que le acabo de leer? Muchas enfermedades que padecen las personas sin Cristo son producto de un demonio. Estoy hablando de personas sin Cristo. Son producto de un demonio. Enfermedades que se les ha producido un demonio los tiene atados. Mire, y esto que le quede claro para usted que no está viendo también. Toda persona que practica la hechicería o la brujería es una maldición que le llega. Así como lo oye. Toda esa gente que simpatiza con los brujos y con las artes mágicas es una maldición que tiene. ¿Por qué? O enfermos, o accidentes, o problemas. Eso no para. Porque el que se mete con el demonio se mete mano al infierno. Y mucha gente dice era enferma. ¿Por qué? Porque estaba llena de espíritus inmundos. Antes, hermano, la ciencia no conocía lo que era la epilepsia. Y claro, la enfermedad es un trastorno mental porque el cuerpo humano pues, hereda o se produce por los genes, por la herencia, por no sé qué. Pero cuando Cristo venía, hermano, cuando Cristo estuvo en la tierra y nos dejó ese poder, hermano, se podía ver que las personas caían con ataques por algún demonio. Se miraban normales, pero el demonio atacar, hermano, caían convulsionando. Y eso es lo que pasaba en estos casos. Hombres y mujeres que estaban poseídos por un demonio, hermano, enfermos, de cosas que usted ni... 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estamos hablando de Samaria. Pero había un hombre llamado Simón. Este Simón, hermano, que antes ejercía, ¿qué cosa, hermano? Mire, hermano, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Ejercía la magia. Y cuando habla de la magia está refiriendo, hermano, a la hechicería, a la brujería. Yo no sé, hermano, si aquí en Tierra Blanca habrá gente de esa, ¿verdad? No lo sé. Pero si la hay, mi preocupación y mi pregunta es, ¿irán evangélicos a visitar a esa gente que hace brujería? ¿Y vienen al culto? Mire, hermano, se lo digo por experiencia. Yo he tenido gente que ha practicado esas cosas y que siempre anda comentándole al pastor, ore por mí porque me ha llegado un problema, es que fíjate esto, fíjate aquello. Y un día le digo a una de estas personas, disculpe, hermana, le digo, pero eso que usted me cuenta son fuerzas demoníacas las que andan ahí sobre su vida. ¿No será que alguien de su familia practica la brujería? Y se queda callada la persona y me dice, es que una tía mía, la vida, le digo, no, hombre, váyase de esa casa, le digo. Una pariente practicaba la hechicería, imagínate. ¿Cómo no van a ser influenciados o atacados por esas prácticas? Y aquí tenemos el ejemplo, mire. Este Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Cuando dice algún grande, está hablando de los meros brujos, ¿verdad? De esos marca diablo. Porque si existe el bien, iglesia, existe el mal. Si existe Cristo, hermano, existe Satanás.
Si están los ángeles que cuidan de nosotros, están los demonios también que poseen a las personas. Solo que en el caso suyo y en el caso mío estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos, hermano, hemos sido poseídos por el Espíritu Santo. El envase nuestro está lleno del Espíritu Santo y no hay cabida para otra cosa. No hay lugar. Por eso no me vengan con el cuento de que a un hermano se le metió el diablo. Esa es mentira. A menos que no sea creyente. Porque ya vamos a ver más adelante aquí. Ya vamos a ver que hay gente que dice que es creyente, pero no. Y esa gente que dice ser cristiana, pero que no es cristiana, es la que es poseída por demonios. Si el demonio sabe quién es Jesús, hermano. Si el demonio sabe quién es Cristo. El demonio sabe que es un verdadero siervo de Dios. Lo sabe. Vamos a ver ahí más adelantito, dice el versículo 9. Pero un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por un grande, 10. A este oían atentamente todos los, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire cómo los tenía, hermano, bien dormidos. Bien dormidos. Hermano, fíjese que en muchas iglesias proféticas se da un problema. El vaso le dice al hermano y a la hermana, el Señor me ha revelado, siervo, que tú vas a tener una dificultad más adelante y que Dios te va... Hermanos, todos tenemos dificultades, hombre. Y que Dios te manda una bendición. Dios nos manda bendición a cada rato. Pero utilizan, hermano, la astucia para engañar a las personas, como lo hacía este Simón, que tenía dormidos a la gente, hermano. ¿Y a cuánta gente no está dormida allá fuera en el mundo, que un demonio de estos los tiene bien dormidos? Sí los tiene. Usted nunca ha visto, hermano, cómo cazan las culebras. Yo sí. Mire, hermano, estábamos en la montaña allá en San Salvador, una montaña, hermano, y de repente nos vamos dando cuenta que una culebra de esas verdes, de unas delgaditas, no me acuerdo cómo se llama, estaba, hermano, enrollada en una rama y estaba que solo medio se movía, y delante de ella un pajarito. Y el pajarito no se meneaba, solo meneaba la colita, y la culebra acercando, lo tenía como hipnotizado, cuando de repente, lo agarró y se lo comió. Así es el diablo con la gente. ¿Con qué? Con mentiras. Con mentiras. Mire, espero que usted no ande haciendo esas cosas. Pero mucha gente que yo he conocido inconversa andan en su cartera la Magnífica, fíjese. ¿Quién de ustedes sabe qué es la Magnífica? ¿Qué es, hermano? Y están encerrados en una cosita roja, en un envoltorio plástico y en una cosita roja. Esas son oraciones, bueno, por lo menos la que que me enseñaron a mí, que me la enseñó un compañero de trabajo, hermano. La Magnífica que andaba era la oración a San Simón. Un viejo gordo sentado con una pacheguara y un puro en la boca. Ese es San Simón. Hermano, en el amor de Dios, ¿usted cree que una tontera de esa lo va a proteger del mal? Y me da más tristeza que hermanos evangélicos en su bolsa, aquí en la bolsa delantera, andan una contra, me dijo un día un pastor, un predicador. Se dio cuenta que estaba estudiando en el seminario y me dice, siervo, y a usted ya le dieron la contra. Y yo, como soy algo bayunco, le digo, ¿cuál contra? Le digo, no, me dijo, es que a todo siervo del Señor le dan la contra. Explíqueme qué es eso. Y a usted ya se la dieron. Pues sí, me dijo. Y se mete la mano a la bolsa, hermano, y va sacando un pañuelo rojo. Aquí la tengo, míreme. Cuando yo siento la presencia del enemigo, yo la saco y empiezo a repetir.
¿Y la sangre de Cristo dónde la dejan? ¿Y dónde queda la sangre del Señor, hermano? Que es la que nos cubre y la que nos ha limpiado y nos ha protegido. ¿Dónde la deja, pues? Y este hombre, este tal Simón, tenía dormida toda la mar, mira, con mentiras. Y sigamos adelante, mira lo que dice el versículo. En el versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Artes mágicas. Pastor, ¿y qué es eso? Esos menjurjes que le dan a las personas. Mire, llévese este poquito de agüita y tíralo alrededor y después toma un poquito y da 3 brinquitos y ya va a estar bien. Esas son las artes mágicas. Esas son las tonteras. Y qué dolor, hermano, para mí como pastor saber que disque hermanos le venden pañuelos, le venden flores, le venden cualquier tontera que tengan ahí en el altar porque le va a servir, porque va ungido del Señor. ¡Qué barbaridad! 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, hermano, ese es el cambio que hace Dios, hermano. Le voy a contar algo pero muy especial, muy personal. Antes de ser creyente, hermano, yo era una persona escéptica, incrédula, y que a mí no me podían convencer con unas 2 palabritas. Yo tenía que ver hechos. Hechos, de verdad, hechos. Y cuando me encontraba con un hermano evangélico de esos que andan evangelizando, yo lo hacía, pero nudo, porque le sacaba hasta el último rincón de lo que yo creía, según yo estaba en lo correcto, ¿verdad? Pero, mire, hermano, cuando usted oye el verdadero evangelio, cuando la palabra de Dios nos impacta, hermano, usted cambia, fíjese. Porque cuando me enfrentaron con el evangelio, realmente una persona me dijo, mira, sentate y te voy a explicar. Mire, como que me quitaron una venda de los ojos y empecé a ver, hermano, la diferencia entre Dios y el diablo, entre la vida en el cielo y la vida en el infierno. Y cuando uno llega a ese nivel y dice, si esto es el evangelio, qué bonito es. Usted cambia, hermano. Yo quiero de eso. Eso pasó con los hermanos de Samaria. Con mentiras. Pero cuando llegó la verdad al corazón de la gente de Samaria, no, hombre, dijeron, si este es el evangelio, mejor quedémonos con el evangelio. Y se bautizaban. Y mire el versículo 13, lo que dice. ¿También creyó quién? ¿Quién creyó? El tal Simón, mire. Mire, y leamos. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre, como había enganchado a mi mundo y viendo lo que pasaba, dijo, de lo que me estaba perdiendo. Pero esta tarde se va a dar cuenta, mi hermano, que no toda la gente en la iglesia es hermana. Nos vamos a dar cuenta esta tarde en el libro de los Hechos que no todas las personas que vienen al templo, que vienen a la iglesia, que nos congregamos, son cristianos de verdad. Mire qué duro, hermano, lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire, hermano, ¿quién ya se había bautizado? Dijimos, Simón. ¿Y se bautizó, hermano, porque era un creyente de verdad? No. Se bautizó porque quería ver qué cachaba.
Primero se estaba echando el rollo de cómo era el volado ese, ¿verdad? Porque él quería hacer billetes. Y cuando llegaron, hermano, los apóstoles Juan y Pedro, mire lo que les dijo, hermano. Mire qué tremendo. El versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, mire, hermano. ¡Qué barbaridad, hombre! Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien... Entonces Pedro, mire, Pedro, no es ningún sencillo, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Se lo traduzco. No era cristiano. No era creyente. Y yo quisiera, hermano, que esta enseñanza la recibiéramos el día domingo en la mañana. Mire, todos cometemos errores. Todos pecamos. Y de alguna manera, pues, Dios va a hacer juicio en nosotros. Amén. Pero a nuestras iglesias viene gente que todavía no es cristiana de verdad. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Nicodemo cuando lo buscó y le dijo que cómo podía ser para nacer de nuevo? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Te es necesario nacer de nuevo. Hay un par de personas aquí en la iglesia que, como decía mi abuela, se me va a ir la barda por un lado y voy a hablar con ellos pesado. Y les voy a preguntar si es cierto que son creyentes. Porque pensamos, hermano, que las cosas de Dios son juguete y creemos que con hacer esto y con hacer aquello yo ya soy creyente. Momento. Simón estaba bien equivocado porque él quería aparentar ser creyente para lograr sacar algo de la iglesia. Y Pedro, hermano, inmediatamente le dijo, tu dinero perezca contigo. El evangelio no es para enriquecerse, hermanos. El evangelio no es para tener una vida de opulencia. Mire. Ahí déjelo. No voy a decir nada mejor. Ahí déjelo. Hermano, el evangelio no es para hacer dinero, hombre. Los que me conocen aquí en la iglesia y saben que estoy desde el 2012, vine, hermano, un 1 de diciembre del 2011 vine acá a la iglesia. Pero yo cuento que comenzó mi ministerio en Tierra Blanca en el año 2012. En enero del 2012 nos fuimos con todo. De 2012 al 2020, ¿cuántos años son? 28 años, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea que llevo 9 años de estar acá. Hoy en enero del 2021 se cumplieron 9 años. ¿No cree, hermano, que si yo fuera de esos que se gusta lucrarse del evangelio, ¿no cree que ya tuviera otra estampa a la vida? ¿No creen, hermano, que como pastor de esos que son pisteros y que les gusta la reciba iglesia y que venga y que dé? ¿No cree que ya tuviéramos otra cosita por ahí? El pastor José Roberto anduviera en un carrito del año, aunque sea, ¿verdad? Aunque sea un BMW, pues parqueadito allá afuera. ¿A costillas de quién? De la iglesia. Y mire mi Biblia aquí, mire. El versículo 20 del capítulo 8 de los Hechos dice, tu dinero perezca contigo. No nos mandaron a andar sacándole dinero a la iglesia. No nos mandaron a predicar el evangelio por dinero, iglesia. Nos mandaron a predicar el evangelio para que las almas se conviertan. Para eso nos mandaron. Y este Simón, hijo de Satanás, creyendo que como los hermanos se habían bautizado, yo me bautizo para que me miren que soy creyente, quería sacar dinero, mi hermano. Pero Pedro, ni lento ni perezoso, lo maldijo y le echó una tremenda bendición. 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22,
¿Qué le dijo, hermano? Acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Arrepiéntete, eso le está diciendo. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado este pensamiento en tu corazón. Vaya. Eso es lo que hay que decirle a estas personas que dicen que son hermanos y son más hijos del diablo que otra cosa. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? Confrontarlos, como hizo Pedro, confrontarlos. Mire qué tremendo, hermano. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mi Señor, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hermano, ¿hay falsos hermanos en la iglesia? Sí. Sí los hay. ¿Hay hermanos que les gusta lucrarse del Evangelio? También los hay. Pedro, hermano, era un hombre sano en la fe. Pedro, la visión clara que tenía, bueno, los apóstoles, la visión clara que tenían era predicar el Evangelio. Una de las cosas que yo siento en mi corazón y el deseo más grande en mi corazón, hermano, es ver a Cristo, hermano. Sí, así como lo oí. Yo sé que usted también. Pero en mi corazón hay ese deseo de ver a Cristo, hermano. Porque casi durante más de la mitad de mi vida he predicado de Jesucristo. Y conozco al Señor Jesús en la Biblia. Y conozco al Señor Jesús en mi vida. Y he sentido su presencia que ha ido a la par mía. Pero lo quiero ver en persona, tal como Él es, así como dice la Biblia. Y el anhelo del corazón de toda persona debe ser ese, ver a Jesús. Aquel que tanto predicamos, aquel que tanto, con el que tanto soñamos, hermano. Sin embargo, este hombre Simón, hermano, estaba empecinado en las cosas materiales y no en las celestiales. Por eso Pedro le dijo que en prisión de maldad y en hiel de amargura estás, le dijo. Un personaje, nada bueno. Ahora, Felipe hace la obra de evangelizar Samaria, pero no se detiene hasta ahí, miren. Ya no solamente se queda en Samaria, sino que de ahí sale la predicación hasta Etiopía. O sea, al sur de Jerusalén, al sur de Samaria también. Un ángel, estoy en el capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Míreme acá. Los ángeles también le van a hablar a usted. En el caso de Felipe, literalmente fue un ángel. En el caso de nosotros, en este tiempo, probablemente la palabra ángel, que podemos aplicar, también se le puede usar al pastor, porque la palabra ángel es mensajero. Y el Apocalipsis dice, escribe al ángel que está en la iglesia fulana de tal. Es decir, escribe al pastor, escribe al mensajero que está en la iglesia fulana de tal. Es decir, en la iglesia Dios le va a hablar a usted a través del predicador. No haga esto, no haga aquello, hagamos esto. Mire, hay muchas maneras en las que Dios nos va a hablar, pero en el caso de Felipe, directamente fue un ángel del Señor, dice, léalo conmigo. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Si a usted le dice, mire, ¿y los ángeles hablan? Sí. ¿Y a usted le ha hablado? También. También. Lo que pasa es que no le ponemos atención. Váyase conmigo, hermano, rapidito. Allí no voy a perder. Hecho, espérenme, voy a poner aquí una marca. Y vámonos rapidito a lo que es el libro de los Reyes. Vámonos rapidito. Ahí rapidito, hermano, el libro de los Reyes. Vamos a ver.
Primer libro de los Reyes. Váyase conmigo rapidito, hermano. Primer libro de los Reyes, ya le doy el texto, el capítulo, para que usted, hermano, vea, hermano, cómo Dios, hermano, esta Biblia es nueva, hermano, entonces se me han perdido las marcas que tenía la viejita. Segundo libro de Reyes es, hermano, perdone que estoy perdidito, ¿verdad? Segundo libro de Reyes. Ahí es donde le quería llevar, hermano, esta hermosa tarde, para que usted vea, hermano, cómo Dios, hermano, está cuidando de sus siervos, cómo Dios está cuidando de sus hijos, de sus hijas, cuando, hermano, el Señor Jesús, hermano, toma a sus siervos y los cuida. Segundo libro de Reyes. Espérenme que esta Biblia, como le digo, se me han perdido las marcas. Capítulo 6. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 6. Dice la palabra del Señor. En el versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, está en segundo de Reyes capítulo 6, iglesia, versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Siria, al rey de Israel, perdón, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar para que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién es de nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados. Versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y me encanta el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta mucho por eso? ¿Cuántos de nosotros, hermano, necesitamos que Dios nos abra los ojos para que podamos ver, hermano, todas las maravillas de Dios? Y no solo ver los ángeles que nos cuidan, y no solo ver los ángeles que nos protegen, sino ver el poder de Dios en nosotros, hermano. Cuando estaba muchacho, hermano, antes de la guerra, en los tiempos de la guerra, perdón, uno de mis mayores temores era salir de noche, porque era seguro que le iban a balacear a uno. Pero ya me he convertido a Cristo, hermano, en tiempos de la guerra me convierto a Cristo, y se me quitaron aquellos miedos.
Porque desde que me convertí a Cristo, hermano, entendí que el poder de Dios estaba sobre mí. Y en más de alguna ocasión, hermano, pasando por lugares de enfrentamientos que habían, fui salvado de la muerte, hermano. Usted puede creer lo que le dé la gana, hermano, pero yo sé que Dios mandó a sus ángeles para que me protegieran, ya siendo creyente, ya siendo hijo de Dios. Y se me quitó aquel temor y se me quitó aquel miedo. Y claro, no andaba en la noche porque yo quería, andaba porque andaba o en culto, o en vigilia, o andaba evangelizando. No andaba haciendo nada malo. Pero necesitamos, iglesia, que al igual que el siervo de Eliseo, nos abran los ojos a nosotros también. Si usted vuelve conmigo al capítulo 8 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta, hermano, que el ángel que vio, que le habló a Felipe, era un enviado de Dios. Era un enviado de Dios. Mire lo que le dice. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. No solo los ángeles te van a hablar, sino también el Espíritu Santo en nuestra vida nos va a hablar. ¿Con voz audible? Sí. Ahí dice, mire. Ahí dice, léalo conmigo, mire. El versículo 28, mire lo que dice. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Se cree que de la relación que tuvo la reina de Saba con Salomón, nació descendencia judía. Y se propagaron los descendientes del rey allá en Etiopía. Y por eso, hermanos, los etíopes, ya con el tiempo de Cristo, que se habían multiplicado, venían a adorar siempre a Jerusalén. Dios mandó el evangelio a todos los rincones del mundo. No solo a Jerusalén, no solo a Judea, no solo a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y gracias a esos hombres valientes, y gracias a esos hombres que dieron sus vidas por Cristo, es que ahora usted tiene un ejemplar de esta palabra, que es la palabra de Dios, hermano. La inerrante e infalible palabra de Dios, que transforma, que enseña, que educa, y que quiere Dios, a través de ella, hacernos hombres y mujeres con buen testimonio, verdaderos hijos de Dios.